Voy a mi segundo invitado de la noche con la poca voz que me queda, pero voy a ir, no se haga problema. Mire, señor director, le muestro esto. SEMA Instituto Universitario, ¿lo ve? Sí. Acá dice, predicción de performance académica, estudio de posgrado, el autor Marcos Gallagher. Acaba de publicarse, abril de 1998. Me pareció interesantísimo el enfoque, el trabajo. Entonces dije, mejor que venga el autor. El tema realmente me interesa, porque tiene que ver con aspectos educativos, pero dentro de eso, con cosas específicas de aspectos educativos. Yo voy a leer el primer párrafo de este trabajo. Vos mirá lo que decís. La calidad de un programa de posgrado depende en forma marcada del calibre de los alumnos que son seleccionados para participar en el mismo. Buenos profesores, computadoras y pisos limpios sirven de poco si la, entre comillas, materia prima básica con la que se cuenta, es decir, los alumnos, tienen una motivación insuficiente o condiciones intelectuales mediocres. Casi está diciendo que si los alumnos entran bien, van a salir bien y que los profes no nos tenemos casi que preocupar y que si llegan a entrar mal, no tenemos casi nada que hacer. ¿Tan determinista la cosa? Bueno, a lo mejor estás presentando el argumento de una forma un poco más contundente que lo que yo... Es mi especialidad. Ahora vos decís la verdad, dale. Que lo que yo pensaba, pero hay algo de cierto, es decir, el proceso educativo requiere varios insumos y uno de los insumos son los alumnos. Ajá. Entonces, podemos incrementar los otros insumos, pero si el insumo alumnos es claramente insuficiente, llega un punto en el cual la mejora que obtenemos tal vez no es del todo marcada, ¿no? Ahora, si yo voy todo para atrás, porque vos enfocaste el posgrado y vos me decís, mirá, si viene mal del grado es poco lo que se puede hacer. Yo te lo hago en el grado y vos me decís, si viene mal del secundario es poco lo que se puede hacer. Voy al primario, voy a la familia. ¿Termino en la panza de la mamá o no? ¿Para qué sirve entonces el proceso educativo? No lo había pensado de esa forma, pero es interesante lo que estás planteando, ¿no? No tengo una respuesta que te puedo dar clara. Posiblemente en las etapas iniciales del proceso educativo juegan más los factores que no se refieren directamente al educando, aunque el educando también tiene importancia, pero es posible que lo que estás planteando es que en los niveles iniciales tienen más importancia el medio, la disponibilidad de libros, el ambiente familiar que predispone a una actividad intelectual, mientras que en las etapas posteriores cada vez va teniendo más importancia el educando mismo, ¿no? Vos sabés que es importantísimo lo que vos decís, porque vos lo que estás diciendo es que el componente hotelero de la universidad es una consideración de cuarta categoría, que la clave es la amiga que hay, la motivación, y ahí la motivación me permitiría decir, a ver si está de acuerdo o no, que el profe juega un rol importante. De modo que esa interacción, sí, que por lo menos en economía, seguramente que en biología necesitan laboratorios, cosas muy complicadas, pero en economía, en matemática, en esas cosas, es yo diría, casi la pura interacción y una biblioteca, digamos, ¿no es cierto? Es decir, que muchas de las cosas que en las universidades aparecen como cosas centrales, en este enfoque son absolutamente accesorias. Yo leí una vez un comentario que ahora lo traigo a colación, que me parece interesante, que es, creo inclusive que el presidente de la Universidad de Harvard decía que la Universidad de Harvard era una gran universidad porque tenía muy buenos profesores que atraían a buenos alumnos. Entonces, en realidad lo que uno observa es como un proceso de retroalimentación. Los buenos profesores cumplen dos funciones, una es enseñar, pero otra es atraer a buenos alumnos, y eso potencia el resultado, ¿no? Así que es importante atraer a buenos alumnos, ¿no? El trabajo vos lo hiciste acá sobre 178 estudiantes del máster en Administración de Empresas del SEMA. Sí. La variable que vos explicás, ¿cuál es? ¿Las notas de los alumnos? ¿Cuál es el producto? Me parece importante que aclaremos. Esto está hecho en base, como decís vos, a 180 alumnos, sí, alumnos de posgrado, es decir, alumnos que ya han terminado su ciclo universitario y ahora están haciendo un curso de máster. Yo tomo como variable a explicar o como resultado del proceso educativo las calificaciones que los alumnos sacan. Ahora, divido las calificaciones según áreas, por ejemplo, finanzas, economía, estadística, management, porque un programa de posgrado tiene muchos productos y entonces trato de analizar cada uno de estos productos por separado.
Ahora yo voy a trabajar perdón, con las variables que a vos te parecía que iban a explicar esas notas, para que sobre de cada una de esas me digas, sí, no, fíjate, etcétera, etcétera. Fíjate lo que vos decís. Me salteo la A. La B dice, en general, las mujeres tienen mejor desempeño académico que los varones. No me digas, ¿sí? ¿Sí? Bueno, eso es lo que sale del trabajo. Uno puede racionalizarlo a través de distintos argumentos. Por un lado, se puede argumentar de que las mujeres enfrentan un medio en el mercado laboral que sigue teniendo algo de discriminación en contra de ellas, razón por la cual tienen que esforzarse más para destacar. Entonces, en un programa de posgrado van a tratar de poner ese esfuerzo adicional porque sienten que existe un techo que es más que con más facilidad las puede limitar. Es un argumento. Es el mismo argumento que, por ejemplo, por qué se destacan los asiáticos en Estados Unidos. Bueno, porque son una minoría que recibe cierta discriminación en contra y entonces tiene que hacer el doble de esfuerzo para lograr el mismo resultado, ¿no? Pará, me hiciste pensar, esto ya es muy complicado, porque hay un argumento. Si yo tomo en una población hombres y mujeres, aunque no en la población universitaria, no, también en la población universitaria, pues tendría 50 y 50. En el caso de los asiáticos o cualquier minoría, yo podría decir que los asiáticos que llegan pueden estar arriba del promedio, sí, porque son el top de una cosa más chiquita. Sí, sí, es cierto. Podría ser. Hay autoselección. Eso sí puede ser. Sigo leyendo cosas que encontraste. Los alumnos que tienen un background en ingeniería y ciencias económicas tienen mejor desempeño que los provenientes de otras carreras universitarias. Estamos hablando de gente que hizo el posgrado en administración de empresas. Vos lo que decís es, los que vienen de ingeniería y ciencias económicas, mejor que los que vienen de, no vamos a ofender a nadie. Sí. ¿Y cómo se explica? Bueno, se explica, el caso de la gente que estudia ciencias económicas es más o menos evidente que cuando hacen un máster en dirección de empresas van a tener una ventaja porque su carrera de grado ha enfatizado estas áreas. Ahora, me gustaría comentar el caso de los ingenieros. Ajá. Los ingenieros tienen un buen desempeño en una institución como la Universidad del SEMA porque tienen un marco analítico muy poderoso y tienen una educación rigurosa, es decir, un ingeniero se ha tenido de comer, por así decirlo, 3 o 4 cursos de matemática, estadística y un montón de otras materias que son difíciles, que son cuantitativas. Y cuando se enfrenta con un curso de economía, donde lo primero que le enseñamos es costo marginal, el ingeniero inmediatamente entiende que eso es la derivada de la función de costo total, digamos, no es necesario explicárselo. Entonces el ingeniero tiene un herramental analítico que es bastante poderoso, ¿no? Entonces esto es importante porque quiere decir que la formación del ingeniero es multiproducto. Le sirve no solamente para trabajar como ingeniero, sino que es también capital humano general que le sirve para pasar a otras áreas con buenas chances de que le vaya bien, ¿no? Me hiciste acordar, hace muchos años estuve en la Facultad de Ciencias Económicas en un panel donde yo iba a hablar de la carrera de Economía y por la carrera de Administración habló Vicente Perel. Y Vicente Perel hizo una cuenta muy elemental. Dijo, un ingeniero en promedio tomó el doble de horas de cursos que un licenciado en Administración y un licenciado en Economía. Ajá. No es garantía de nada, pero el doble de horas para seres humanos normales tiene que plantear alguna diferencia. Fíjate qué interesante, vos decís también, los alumnos provenientes de carreras de ciencias económicas no, subrayo, no son mejores en economía que los de otras especialidades. Ya me quiero matar, otra vez te lo digo. Los alumnos provenientes de carreras de ciencias económicas no son mejores en economía que los de otras especialidades. Bueno, primero que los que vienen de ciencias económicas, muy pocos son economistas. Ajá. Porque los economistas son una ínfima proporción del total de ciencias económicas. Ajá. Muchos son contadores o licenciados en dirección de la administración de empresas. Y la formación en microeconomía y macroeconomía de estos no es muy fuerte. Es mejor que la de un ingeniero, pero tampoco es la de un economista. Entonces, tenemos una mezcla de formaciones ahí, ¿no? Ahora sí, sentarse bien al sillón, porque lo que voy a decir, los coeficientes de la variable, no importa, eso no importa, sugieren que los alumnos de las universidades públicas son mejores que los provenientes de las privadas. Otra vez lo leo. Los coeficientes de la variable sugieren que los alumnos de las universidades públicas son mejores que los provenientes de las privadas. Sí. Argentina ha tenido un desarrollo de universidades privadas que es distinto que el que ha existido en Estados Unidos. Las universidades privadas en Argentina son mucho más recientes que las que existen en Estados Unidos
son instituciones que se han formado en una etapa muy turbulenta del país. No reciben fondos públicos, sino que se financian con fondos privados totalmente. Y es también posible que la persona que va a la universidad privada tradicional que ha existido en Argentina tiene tal vez algo de menor motivación por estudios cuantitativos y analíticos que muchos que los que van a universidades públicas. Estas conclusiones hay que tomarlas, digamos, como tentativas. El trabajo no es un trabajo basado en miles de casos, sino solamente 180. Pero es un buen indicador de que los egresados de muchas universidades públicas son buenos. 180 es un buen número si la muestras al azar. ¿Hay alguna razón para sospechar que estos datos están sesgados en algún sentido? Bueno, la muestra no es al azar, porque es una muestra de los alumnos que tenemos en la Universidad del SEMA, ¿no? Sí. Pero 180 es un número respetable. Sí. Pero bueno, las universidades privadas que han habido hasta el momento no son universidades que tienen programas de investigación en general y tienen carreras que son más soft o más blandas que muchas carreras de universidades públicas, ¿no? Así que hay una serie de factores aquí. Te leo otra. Los egresados de colegios públicos y los de colegios públicos selectivos, ¿qué son colegios públicos selectivos? Yo clasifiqué en esa categoría al Nacional de Buenos Aires y al Carlos Pellegrini. Ok, vuelvo otra vez. Los egresados de colegios públicos y los de colegios públicos selectivos no muestran performance diferencial con respecto a los de colegios privados. ¿Qué tenía vos qué hubieras esperado? ¿Mejores o peores en el sentido diferencial? Yo hubiera esperado que los de colegios públicos selectivos se diferenciaban del resto y tal vez hubiera esperado que los de colegios privados son mejores que los de colegios públicos no selectivos. Ajá. Y no. Y no encuentro diferencia. Esto puede deberse a que el estudio mío adolece de defectos, pero también puede deberse a que el ciclo universitario de grado empareja una parte importante de las diferencias que se observan a nivel de colegio. Es decir, que cuando egresan los chicos en quinto año sí hay una gran diferencia según el colegio que vienen, pero una vez que van a la universidad y estudian una carrera de grado, gran parte de esas diferencias se emparejan, ¿no? Acá introducí la variable edad. Es muy interesante que vos encuentres acá que hay un efecto de la variable edad para incorporar experiencia. Porque esto en economía no parece tener el mismo valor que en la administración de empresas. Tengo entendido que hay cursos de posgrado donde te obligan a haber trabajado, lo cual es entendible. Vos estás en un grupo y todos los que están ahí hace 5 años que compran, venden, echan gente, toman gente, etcétera, etcétera. Vos caes como un marciano y están hablando de experiencias y si vos no sabés, nunca tomaste a nadie, nunca echaste a nadie, nunca vendiste nada, no puedes ni siquiera hablar. Quiere decir que vos encontraste que la edad en programas de management, de administración de empresas, es un dato significativo. Sí, lo que vos decís estoy de acuerdo, pero también en un programa de posgrado como el de la Universidad del SEMA hay muchas materias que son materias analíticas que a lo mejor podrían ser más difíciles para la gente de más edad. Un curso de estadística o un curso de análisis económico puede ser más difícil para la persona de más edad. Ahora, un curso tal vez de marketing o de recursos humanos es más fácil para la persona de más edad, así que depende del tipo de materias. Lo que aquí encontré es que para las materias más aplicadas, la mayor edad está asociada a mejores calificaciones. Y para las materias más teóricas, los más jovatos no andan peor que los menos jovatos, digamos. Me reconforta, como estoy seguramente en el grupo ese. La última cosa que quiero decir referido a este trabajo, y pasamos a un tema un poco más general, es esto. Las referencias carecen de poder predictivo. Supongo que las referencias son las cartas de recomendación. Sí. Resulta que vos entrás con cartas, el Papa dice este tipo, y después lo mirás y no. Bueno, en nuestro programa, como en todos los programas de posgrado, al candidato se le piden cartas de presentación. Sí. Yo elaboré un índice de calidad de las cartas y no encontré relación, lo cual, bueno, quiere decir que la persona tal vez le pide referencias a aquellos que piensan bien de él. ¿La calidad tenía que ver con el entusiasmo del tenor o con el firmante? Hay que llenar una planilla y... No, pero quiero decir, cuando vos haces el índice, ¿le das peso a quién lo firma o al entusiasmo con el cual se juega por él? No le puedo dar peso a quién firma porque no los conozco, pero yo mido hasta dónde lo piensa que el candidato es un buen candidato, ¿no? Entre paréntesis, esto es interesantísimo. A veces uno tiene la idea de que cuando te piden una carta de recomendación, te dicen, este es el hombre que se va...
Toda persona que escribe carta de recomendación tiene un capital que lo va alargando. Sí. Si yo empiezo a escribir carta para el SEMA, este es el hombre, al tercero que te mando este es el hombre, sí, tiralo, viejo, sí, ¿no? Inflación de recomendaciones, digamos, hay mucha oferta de recomendaciones, baja el precio, ¿no? Evidentemente. Los posgrados, mi querido amigo, en la Argentina se han popularizado, por lo menos en función de lo que era hasta hace poco tiempo. Yo me acuerdo que me invitaron a un panel en el Palacio San Miguel, hará un par de años más o menos, cuando en materia de administración de empresas y de economía habían hecho un verdadero shopping de posgrado. Y habían pasado 2.000 pibes el día anterior y otros 2.000 pibes ese día. Pregunta. Es necesario, es fundamental, no podés vivir sin un posgrado, es altamente conveniente para quien sí, para quien no. ¿Cómo estamos en la Argentina en materia de calidad de posgrados en las ramas que vos conocés? No, yo no creo que es una cosa indispensable, depende mucho de los objetivos de cada uno. Lo que es una realidad es que hay muchos cambios obviamente en la economía y cuando hay cambios, la gente dice hay que lograr mayor nivel de educación, pero no es solamente eso, sino que hay que lograr una educación más actualizada, es decir, la mayor cantidad de cambios hace en cierto sentido obsoleto parte de lo que sabía antes y requiere una renovación, ¿no? Entonces los posgrados son una respuesta a esto. Las carreras de grado en algunos casos se está considerando más conveniente hacerlas un poco más cortas, lo cual es razonable. En una economía de alto dinamismo, invertir todo en un momento de tu vida es menos razonable que dividir tu inversión en dos momentos, digamos, porque al haber cambios, la inversión secuencial se ajusta más a los objetivos que uno tiene, ¿no? Cuando yo terminé el secundario, todo era lineal. Vos terminabas el comercial, querías hacer la facultad de ciencias económicas, obviamente. Si hubieras querido ser abogado, ibas a ser bachiller, qué sé cuándo. ¿Cómo hacen en un posgrado para hacer un posgrado en economía, tipo que no son economistas, tipo que son médicos, por ejemplo? Bueno, pero Juan Carlos, en Estados Unidos, que tiene posiblemente el sistema educativo más avanzado del mundo, no es requisito para hacer un posgrado en economía ser economista. De hecho, muchos economistas destacados a lo mejor han hecho una carrera de grado en física, que no necesariamente los ha preparado mal, porque el herramental cuantitativo y lógico es trasladable de ciertas disciplinas a otras. O, por ejemplo, podemos tener una persona que quiere hacer un posgrado en economía y tiene antecedentes en derecho, por ejemplo. Bueno, se va a orientar a aspectos regulatorios, aspectos de análisis de contratos, etcétera. Es decir, no hay que pensar de que alguien quiere hacer un posgrado en un área tiene que tener su grado en esa área. Al contrario, el posgrado yo creo que es especialmente útil para la gente que ve en cierto momento de la vida que quiere cambiar o hacer una transición de un área a la otra, ¿no? ¿El posgrado cierra tu proceso de educación formal o continúa la especialización que tuviste o en otra área? No, yo creo que el posgrado hay muchas posibilidades distintas. Para alguna gente es una mayor profundización, por ejemplo, un economista que hace un posgrado en economía logra una mucho mayor especialización. Para otra gente les permite la posibilidad de abarcar un área que antes no abarcaban y expandir su espectro de actividades. Así que hay distintas alternativas, yo creo, ¿no? Quiero dormir esta noche, y para dormir esta noche necesito que me digas, pero sin falsear, si es falso, me decís, es falso, que dentro de estos 178 casos que vos tenías, había uno que cuando lo empezaste a trabajar dijiste, por de dónde viene, por la edad que tiene, por esto, por el otro, que yo cuento, pinta para 6, pero no sé qué hizo y es de 9. ¿Existe ese caso? Vos decís que ha sacado una performance mucho más alta que la que sus variables mostraban que iban a sacar. No sé, no lo analicé caso por caso, pero te quisiera hacer el siguiente comentario, que es, acá lo que estamos analizando es performance académica, pero esto es un poquito la punta del iceberg, porque el interés nuestro es tratar de explicar performance gerencial o performance en las empresas, y la explicación de performance académica es solamente un paso. El objetivo de un máster en dirección de empresas es producir individuos que van a ser altamente productivos en un medio empresario. Bueno, ¿cómo hacemos para, de alguna forma, conocer o predecir la performance que los individuos van a tener en las empresas? Ese es el desafío más importante que a mi juicio este trabajo sugiere, es decir, no quedarnos en la parte puramente académica, sino tratar de progresar y de decir, bueno, qué factores determinan el éxito en un mundo empresario. A ver si entiendo bien. Estás sugiriendo que una persona
que está buscando a alguien para llenar un puesto, por ejemplo, gerencial, y está buscando entre gente que ha terminado el posgrado, no debería darle importancia, o por lo menos importancia mayor, a las notas que sacó el tipo? No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que las notas son solamente un factor que a lo mejor afecta a la performance en el mundo del trabajo, pero no son el único factor. Ahora, son un factor importante. Sería necio no tomarlas en cuenta, pero también sería equivocado pensar de que son un predictor perfecto de performance en el mundo real. Son un predictor imperfecto, digamos. Detrás de la cámara hay muchos pibes y pibas que están terminando el grado. Están en anteúltimo y último año del grado. Y están pensando, ¿te parece posgrado? ¿No te parece? ¿Te parece acá? ¿Te parece allá? ¿Te parece esta disciplina? ¿No te parece esta disciplina? ¿Qué consejo le das? Le decís, mira, busca esto, pensa lo otro, etcétera. Yo el consejo que les daría es que se tomen el tiempo para decidir, que no piensan que lo tienen que hacer inmediatamente después de recibidos. Y además el otro consejo que les doy es, si quieren hacer un posgrado, no lo miren solamente bajo el punto de vista económico. Es decir, no piensen que si yo hago un posgrado me salvo porque me van a dar el gran puesto o voy a empezar a ganar más plata. Esa es una forma equivocada, a mi juicio, de verlo. Yo le recomiendo a la gente que haga posgrados si la gente tiene un real interés en aumentar su capital humano, independiente de los retornos económicos. Ojalá que los retornos también vengan, y en muchos casos vienen, pero la persona que dice voy a hacer un posgrado para que me nombren gerente, a mi juicio que está tomando una decisión equivocada. Capital humano independiente de los rendimientos económicos. Mi tía Carlota, la que nunca fue a la Facultad de Ciencias Económicas, cuando te escuchó decir eso se desmayó. ¿Qué querés decir? Lo que quiero decir es que es cierto que la razón para invertir en muchos casos tiene un componente económico fuerte. Si yo invierto cuando espero incrementos de retorno, eso es perfectamente cierto, pero yo también creo de que hay componentes no pecuniarios dentro de nuestra función de utilidad o dentro de nuestra satisfacción. Y esos componentes no pecuniarios quisiera pensar que para la gente que hace posgrados son importantes. La persona que está razonando solamente bajo el punto de vista económico, yo le diría que sea prudente antes de hacer un posgrado. Es decir, que haga el posgrado si además de esperar ganancias económicas, espera una satisfacción de hacer estudios avanzados en un área, ¿no? Me encanta lo que estoy escuchando, porque lo que va a decir tu familia cuando te escuche, yo creía que era un economicista y resulta que este hombre tiene valores. Pero pregunta, esto que vos estás diciendo, ¿vos lo aplicarías a cualquier posgrado o a los posgrados de música? También alguien que quiere hacer un posgrado en administración de empresas, vos le decís, no, porque así te sentís bien y es parte de tu realización personal. Digamos, es muy difícil analizar esto en el rato tan corto que tenemos, en el tiempo tan corto que tenemos, pero yo reitero, me parece peligroso sacar cuenta con un lápiz y una calculadora y decir yo hago un posgrado que me cuesta X y espero tener una renta durante 30 años que implican una tasa de retorno de 40% y por esa razón hago el posgrado. Es decir, esa actitud me parece peligrosa y no creo que la persona le saque el total provecho al posgrado, ¿no? Te agradezco. Se llama Marcos Gallagher, es el autor de este trabajo muy interesante, Predicción de Performance Académica, Estudios de Posgrado, y hoy hizo su bautismo de vuelo televisivo. Una maravilla. Me tengo que ir. Dentro de 7 días vengo a gritar los goles de Argentina. Chau.